Hola, buenos días. Hoy es lunes 18 de mayo y voy a hacer la lectura del día de hoy. Vale. Lectura del día de hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 19, versículos del 1 al 8. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Efeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él le dijo entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Vale, ahora leeré la explicación que da el experto, el sacerdote o no sé quién lo será el que lo diga hoy, la explicación de esta lectura, porque yo me perdí un poco, la verdad. Lo que veo es que Apolo, no sé quién será, ¿vale? Estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta de Efeso, allí encontró unos discípulos y les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo. Entonces se ve que ellos se habían bautizado. Juan el Bautista los bautizó, pero Juan los bautizó en plan conversión, como convirtiéndonos en seguidores de Jesús, ¿vale? Pero para bautizarlos como por el Espíritu Santo, eso es como eso fue lo que le hizo luego Pablo, ¿no? Que los bautizó o algo así, ¿no? Qué lío, la verdad. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Se bautizaron, ¿vale? Y luego Pablo les impuso las manos y vino sobre el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran un total de 12 hombres. Eso no sé muy bien qué será. Voy a buscar ahora la explicación que da. Ahora luego, de una voy a leer el Salmo y luego el Evangelio, y luego ya de una leo toda la explicación y a ver si así entre todos nos enteramos bien, porque yo no sé. Voy a leer el Salmo, ¿vale? El Salmo de hoy es Salmo 67, ¿vale? Versículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersa a sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa a ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad a su nombre es el Señor. Padres de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos y libera a los cautivos y los enriquece. Lo voy a repetir, ¿vale? Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan de la presencia de Dios, rebosando de alegría, cantad a Dios, tocad en su nombre es el Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos y libera a los cautivos y los enriquece. Ahora, seguidamente voy a leer el Evangelio. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús:
Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús. ¿Ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Vale, ahora voy a leer la explicación de todo, ¿vale? Esta vez lo dice Fray Germán Pravia. Mira, un señor que nació en Montevideo, o sea, seguro que Montevideo es Uruguay, puede ser, creo que sí, y fue ordenado sacerdote en Argentina, sí, en Paraguay. Pero está actualmente reside en el Real Convento de Predicadores de Valencia, o sea, está aquí en Valencia. Vale, pues le voy a leer la explicación que da el señor señor Fray Germán Pravia. A ver, este señor, que nos lo explicará mejor que yo, porque yo, la verdad que la lectura y todo eso no me he enterado nada, y aquí vamos a aprender todos un poquito con estas palabras. Reflexión del Evangelio de hoy. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Estamos en la última semana de Pascua, semana en que la Iglesia vive la espera de Pentecostés. En la primera lectura, la acción evangelizadora de la Iglesia llega hasta Efeso a través de la misión de Pablo y las fuerzas del Pentecostés, experimentando por la comunidad de Jerusalén. Se reviven los creyentes de Efeso que reciben el Evangelio de Jesús. Según el texto, apenas el apóstol impone las manos, el Espíritu se derrama efusivamente sobre los creyentes con la misma fuerza que en la primera comunidad, como si Dios estuviera atento al primer atisbo o gesto de receptividad humanos para entregarse a manos llenas en la vida de las personas. Eran en total unos 12 hombres. Precisa Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, dando a entender es el símbolo del número, que es la misma Iglesia de Jesucristo la que nace nueva en cada lugar por el Espíritu Santo. Es una misma Iglesia y a la vez siempre renovada. Lo repito, ¿vale? Porque a veces leo y no sé lo que leo. Eran en total unos 12 hombres, precisa Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, dando a entender en el símbolo del número que es la misma Iglesia de Jesucristo la que nace nueva en cada lugar por el Espíritu Santo. Es una misma Iglesia y a la vez siempre renovada. Los cristianos occidentales de hoy no cuestionan esta frase, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo, y me recuerda un libro que escribiera nuestro hermano el Padre Rollo Marín, el gran desconocido, el Espíritu Santo y sus dones, en que los cristianos podemos vivir nuestra fe sin tomar conciencia del papel fundamental del Espíritu en nuestra vida. Seguir a Jesús no se consigue simplemente por nuestro esfuerzo, pues si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Salmos 127, 126, sino por la apertura y libertad con que dejemos de obrar al Espíritu de Dios en nosotros. No se trata solo de saber, sino de dejarle obrar. Podemos saber recitar el credo y conocer teóricamente quién es el Espíritu Santo, pero podemos no saber cómo darle espacio y cabida en nuestra vida. Estaremos siendo más discípulos de Juan que de Jesús, es decir, estaremos más atentos al esfuerzo de la ley, al perfeccionismo de las penitencias o al estrictamente justo, o más bien nos dejamos animar por el derroche del perfume de la caridad. Perdonar 70 veces 7 a los hermanos, acompañar la milla extra, asumir los últimos puestos, lavar los pies, que prima en nosotros. Os he hablado para que encontréis... esto es otra cosa. Vale, hay que dejar que entre el Espíritu Santo en nosotros. No, porque, claro, igual hay personas que ya pues vamos a la iglesia y ya con eso ya está bien, o ya yo me sé las canciones o los rezos, los credos y todo eso y ya es suficiente. No es así. Eso está bien saberlo y está muy bien, pero lo que le importa a Dios es que tú dejes obrar el Espíritu en ti y eso se obra siendo muy buena persona y siendo muy humilde y siendo... Digo yo, yo lo que yo entiendo, ¿vale? No voy a repetir los últimos 2 párrafos, ¿vale? Que serían: no se trata solo de saber, sino de dejarle obrar. Podemos saber recitar el credo y conocer teóricamente quién es el Espíritu Santo, pero podemos no saber cómo darle espacio y cabida en nuestra vida.
Eso tenemos que aprender. Estaremos siendo más discípulos de Juan que de Jesús, es decir, estaremos más atentos al esfuerzo de la ley, al perfeccionismo de las penitencias o al estrictamente justo, o más bien nos dejamos animar por el derroche del perfume, de la caridad. Perdonar 70 veces, 7 a los hermanos, acompañar la milla extra, asumir los últimos puestos, lavar los pies. ¿Qué prima en nosotros? Pues un poco todo tendría que ser, ¿no? Pero bueno, yo no sabría contestar. Yo creo que está bien hacer todas esas cosas, pero de ayudar a los hermanos y ser humilde y todo eso, incluso humillarse, pero también hay que dejar que entre en nosotros el Espíritu Santo y nos llene de paz y de amor, y le pidamos siempre fuerza para los momentos que tengamos malos. Digo yo, que será algo así. Espero no equivocarme. Ahora voy a leer la explicación del Evangelio. Os he hablado para que encontréis la paz en mí. Si bien el contexto literario del Evangelio de hoy es la última cena, en realidad este discurso de despedida de Jesús a los discípulos se comprende mejor desde un trasfondo pascual, como si Jesús resucitado anticipara los acontecimientos por venir y enseñara a los discípulos que enfrentan las dificultades, cruces y persecuciones que estará en nuestra historia. Como seguir experimentando hoy la presencia del resucitado, la ascensión no lo aleja de nosotros, pero de alguna manera lo esconde. Lo que no se esconde de nuestra vida son las luchas que vivimos en el mundo, las guerras y sus consecuencias de muerte, destrucción y pobreza, la desorientación por tantas voces que niegan o desvirtúan el Evangelio, la polarización y sus grietas, que tachan de ingenuidad los sueños de un mundo unido, la creciente desigualdad social entre los seres humanos, la persecución a la fe cristiana y el desprecio a la dignidad humana en tantos países. Tened valor, nos dice el Maestro, que Él ha vencido al mundo, pero ¿y nosotros? ¿Nosotros también? Las arras del Espíritu que hemos recibido y que siempre renovamos en Pentecostés nos asientan en el ancla de la esperanza y nos hace confiar en que al final el mal se disipará como el humo y se derretirá como la cera ante el fuego. Salmo 67:5. En que la vida del Espíritu que podemos reconocer, al menos como semilla en nosotros, es ya testimonio de que siervo humilde ha vencido el mundo, pero es tan imperioso solicita al Espíritu para que siga y progrese en y a través nuestro, pacificando al mundo y venciendo el mal. Aprendiendo a encontrar paz en Jesús, nos convertiremos en artesanos de paz dentro de nuestros ambientes. ¿No es ese el servicio más actual que los cristianos podemos ofrecer al mundo? Las arras del Espíritu que hemos recibido y que siempre renovamos en Pentecostés nos asienten en el ancla de la esperanza y nos hace confiar en que al final el mal se disipará como el humo y se derretirá como la cera ante el fuego. Bueno, pues esto ha sido todo por ahí. Espero que hayáis entendido la explicación que ha dado el señor o yo la haya leído bien, porque hoy estoy como un poco espeso. Es lunes y los lunes son un poco malos, pero bueno, estoy un poco feliz, pero también estoy muy cansado. Espero que paséis un buen día. Mañana volveré a hacer la lectura, espero más pronto. Y nada, hasta mañana.